La gala de beneficencia era un mar de luces y sonrisas, un evento que reunía a las élites de la ciudad. Estaba rodeada de personas vestidas de gala, conversando animadamente sobre negocios y proyectos filantrópicos. Sin embargo, yo, Valeria, me sentía como una extraña en un mundo que no era el mío. A pesar de mi éxito financiero, la incomodidad me envolvía como un abrigo viejo que no podía quitarme. Las risas y los brindis resonaban a mi alrededor, pero en mi mente, los ecos de mi infancia en un pequeño pueblo de México se hacían cada vez más fuertes. Me detuve un momento para observar a la multitud, vestidos elegantes, joyas brillantes y hombres de traje que hablaban con una confianza que yo a veces envidiaba. Recordé mi niñez, la dura realidad que había dejado atrás. La imagen de mi abuelo, don Ernesto, surgió de las sombras de mi memoria. Su rostro, a menudo serio y autoritario, parecía asomar entre los rostros sonrientes de los asistentes. Tenía que sacudirme esas ideas, pero los recuerdos eran persistentes, como un eco que no cesa. «Valeria, qué gusto verte». La voz de una mujer interrumpió mis pensamientos. Era Sofía, una de mis colegas. Su sonrisa iluminaba su rostro y me sentí un poco más en casa. «Hola, Sofía. Igualmente es un evento impresionante, ¿verdad?», respondí intentando sonreír como ella. Pero incluso mientras hablaba, mi mente seguía viajando al pasado, a la casa de mi infancia, donde los gritos y las lágrimas eran más comunes que la risa. «Sí, claro. Me encanta que podamos contribuir a esta causa. ¿Sabías que parte de los fondos van a ayudar a niños en situación vulnerable?». Sofía continuó hablando, pero mis pensamientos estaban lejos. La relación entre mi madre, Clara, y mi abuelo era una sombra que nunca se disipaba. Su manipulación era sutil pero devastadora. Recordaba vívidamente cómo mi madre, en su lucha por ser vista y escuchada, a menudo se convertía en un campo de batalla emocional. La imagen de Clara, con su mirada cansada y su voz temblorosa, se apoderó de mí. Era como si, en ese momento, pudiera escucharla llamándome desde el pasado. «Valeria, por favor, ayúdame». Pero, en ese entonces, era solo una niña, impotente ante la figura dominante de don Ernesto. La música suave de la gala me trajo de regreso a la realidad. «Valeria, ¿estás bien?», Sofía preguntó, su tono lleno de preocupación. La miré y traté de sonreír. «Sí, solo recordando algunas cosas», murmuré. «A veces es difícil dejar atrás el pasado. Lo entiendo, pero lo importante es que estás aquí ahora haciendo una diferencia», respondió ella, animándome a mirar hacia adelante. Pero mis recuerdos eran como cadenas que no podía romper. Fue entonces cuando un flashback me abrumó. Recordé una tarde en particular, los rayos del sol filtrándose a través de las ventanas de la casa. Clara estaba en la cocina y yo la observaba mientras preparaba la comida. Don Ernesto llegó a casa y su presencia llenó el espacio con una tensión palpable. La forma en que mi madre se encogía ante él era desgarradora. Ella, una mujer fuerte en su esencia, se convertía en una sombra cuando él estaba presente. «Clara, ya está lista la comida. No tengo todo el día», dijo él, su voz grave resonando en las paredes de la casa. Mi madre se apresuró, sus manos temblorosas mientras trataba de no hacer ruido. «Sí, papá, solo un momento más», respondió ella, su voz apenas un susurro. Observé cómo él la miraba, no con amor, sino con desdén. Era como si su mirada pudiera despojarla de toda dignidad. Yo, una niña pequeña, deseaba gritarle que se fuera, que dejara de hacerle daño. Pero en lugar de eso, me quedé allí paralizada, sintiendo una mezcla de miedo y rabia. La impotencia me consumía. «Valeria, ven aquí», me llamó don Ernesto. Su tono era frío y me sentí obligada a acercarme. «¿Vas a dejar que tu madre te haga esperar? Esto no es un juego». «Lo siento, abuelo», murmuré, sintiendo las lágrimas asomarse a mis ojos. En ese momento, supe que había algo profundamente mal en esa dinámica familiar, pero no sabía cómo ponerle nombre. La confusión se convirtió en una carga que llevé conmigo durante años. Regresé a la gala, tratando de sacudirme esos recuerdos, pero el aire se sentía pesado y la risa de la gente a mi alrededor sonaba hueca.
Fue entonces cuando escuché un alboroto en la esquina del salón. Me giré justo a tiempo para ver a Clara y don Ernesto en una discusión acalorada. La tensión era palpable y el aire se llenó de gritos. «No puedes seguir así, Ernesto. ¡Ya basta!», Clara exclamó, su voz resonando con una fuerza que no había oído en años. La vi con su cabello desordenado y los ojos brillantes de furia. Era la mujer que había sido, una guerrera a pesar de las cicatrices que la vida le había dejado. «¿Basta? ¿Acaso crees que puedes hablarme así? Eres una ingrata y no lo olvidaré», respondió él, su voz llena de veneno. El ambiente se volvió tenso y sentí que mi corazón latía desbocado en mi pecho. Me acerqué, pero el miedo me paralizó. El miedo a que, una vez más, no pudiera hacer nada para proteger a mi madre. «Eres un monstruo», gritó Clara, y esas palabras resonaron en mí como un eco. En ese instante, comprendí que había un límite que ella finalmente estaba dispuesta a cruzar. Pero, ¿sería suficiente? La escena era caótica y yo me sentía perdida, atrapada entre el deseo de intervenir y el terror que emanaba de la figura de mi abuelo. «No me hables así, Clara, te he dado todo y así me lo pagas. Eres una deshonra». Don Ernesto rugió y el estallido de su ira me dejó helada. La violencia verbal era un veneno y podía sentir cómo se apoderaba de la sala, envolviendo a todos en su oscuridad. Fue un momento que quedó grabado en mi memoria. Una herida que aún no había sanado. La impotencia que sentí entonces ahora se transformaba en un fuego en mi interior. ¿Era esto lo que me había llevado a la gala, a este mundo de apariencias? Para enfrentar el horror de mi pasado, la lucha de Clara resonaba en mí. Y aunque no podía cambiar lo que había sucedido, sabía que debía encontrar una forma de sanar, de ser libre. «Valeria, ¿estás escuchando?». Sofía me sacó de mis pensamientos. «¿Quieres que te presente a algunos inversores? Podrían estar interesados en tu último proyecto». «Sí, claro, estoy lista», respondí, aunque mi mente seguía atrapada en el ciclo de recuerdos. Era el momento de poner un pie adelante, de dejar que mi historia se entrelazara con la de otros que, quizás también, habían enfrentado sus propios monstruos. En la gala, rodeada de luces y sonrisas, sabía que mi viaje apenas comenzaba. La noche era oscura y opresiva, como si el aire estuviera cargado de presagios. Apenas había cruzado la puerta de la casa y el eco de los gritos aún resonaba en mi mente. El último altercado entre mi madre y don Ernesto había sido una explosión de violencia que me dejó paralizada de miedo. Clara, mi madre, siempre había sido una mujer fuerte, pero en esos momentos era como si se desvaneciera ante mis ojos, convirtiéndose en una sombra de lo que había sido. La impotencia me inundó y no podía quedarme más tiempo allí. Decidí huir. No sabía exactamente a dónde iría, pero cualquier lugar era mejor que estar bajo el mismo techo que él. Con el corazón latiendo en mi pecho como un tambor, agarré mi mochila y salí por la puerta trasera, evitando el camino que llevaba al salón donde don Ernesto aún podría estar. Las calles estaban desiertas y el frío de la noche me envolvió. Caminé sin rumbo, mis pasos resonando sobre el pavimento, una melodía triste y solitaria. Me sentía perdida, pero al mismo tiempo una chispa de determinación empezaba a encenderse en mi interior. No podía seguir así. No podía permitir que el miedo me controlara ni un día más. Después de un rato, llegué a un pequeño parque, un lugar que solía visitar en mi infancia. Las luces tenues de los faroles iluminaban los bancos vacíos y el aire fresco me hizo sentir un poco más viva. Me senté en uno de los bancos y traté de calmarme. ¿Qué haría ahora? Fue en ese momento que una voz suave me interrumpió. «¿Estás bien, niña?», preguntó una mujer mayor, de cabello canoso y arrugas en el rostro, que hablaban de una vida llena de historias. La miré, sintiendo la calidez en su voz. «No, no estoy bien», respondí con honestidad, sintiéndome vulnerable. «¿Quieres hablar de ello?». Me sonrió, como si fuera un rayo de sol en medio de la oscuridad, y así lo hice. Le conté sobre mi vida, sobre mi madre y sobre don Ernesto. Le hablé de mis miedos y de la desesperación que sentía. Cada palabra que salía de mi boca me liberaba un poco más, como si cada confesión pudiera quitarme un peso del alma.
Querida, la vida puede ser muy dura, pero siempre hay una salida, dijo la señora que se presentó como Doña Rosa. Tú eres más fuerte de lo que piensas. Sus palabras resonaban en mi interior mientras ella me ofrecía refugio en su casa. Un pequeño apartamento que, aunque modesto, rebosaba de calidez y cariño. Acepté su oferta y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me sentí un poco más segura. Los días siguientes fueron una mezcla de incertidumbre y esperanza. Doña Rosa se convirtió en una figura materna para mí, brindándome apoyo emocional y un lugar donde descansar. Ella me enseñó a cocinar, a cuidar de las plantas que adornaban su pequeño hogar y, sobre todo, a encontrar mi voz. No dejes que nadie te haga sentir menos, Valeria. Eres digna de amor y respeto, me decía mientras preparábamos la cena. Sus palabras eran un bálsamo para mi alma herida. Mientras tanto, sabía que tenía que enfrentar la dura realidad de mi situación. No podía quedarme a vivir con Doña Rosa para siempre. Por mucho que apreciara su compañía, necesitaba terminar la escuela y conseguir un trabajo. Así que, con la ayuda de Doña Rosa, empecé a buscar empleos. La jornada no fue fácil. Pasé por varias entrevistas, algunas de las cuales terminaron en rechazos que me hacían dudar de mis capacidades. Pero con el apoyo incondicional de Doña Rosa, fui capaz de seguir adelante. Finalmente, un día, conseguí trabajo en una cafetería local. Era un trabajo duro, pero me gustaba. Servir café y sonreír a los clientes me brindaba una sensación de normalidad que tanto había anhelado. El dueño de la cafetería, un hombre amable llamado Don Javier, me trataba con respeto y me daba la oportunidad de aprender sobre el negocio. Tienes un gran potencial, Valeria, me dijo un día mientras limpiábamos las mesas después de un largo turno. Si alguna vez quieres aprender más sobre cómo manejar un negocio, no dudes en decírmelo. Sus palabras me llenaron de una nueva energía. La idea de aprender sobre negocios me emocionaba y empecé a soñar con un futuro diferente, uno en el que pudiera ser independiente y exitosa. Las noches que pasaba en casa de Doña Rosa se llenaron de libros sobre administración y finanzas. Aprendí a hacer planes y a soñar en grande, aunque la realidad de mi pasado siempre estuviera al acecho. Mientras trabajaba y estudiaba, me di cuenta de que la vida seguía adelante. Cada día era una nueva oportunidad para aprender y crecer. Las horas que pasaba en la cafetería eran agotadoras, pero al final del día me sentía satisfecha. Estaba construyendo mi propio camino, un camino que me alejaba de las sombras de don Ernesto y de mi infancia dolorosa. Una noche, mientras revisaba mis apuntes en la cocina de Doña Rosa, ella se sentó a mi lado. ¿Sabes?, comenzó con su voz suave. A veces, las cicatrices que llevamos son las que nos hacen más fuertes. Miré sus ojos llenos de sabiduría y comprendí que tenía razón. Cada experiencia, cada lágrima y cada rayo de esperanza eran parte de mi viaje. Quiero ser algo más que un producto de mi pasado, le confesé. Quiero construir un futuro donde pueda ayudar a otros. Doña Rosa sonrió, y en ese instante supe que estaba en el camino correcto. Así como ella había sido mi refugio, quería ser un refugio para otros que habían sufrido. Con el tiempo, terminé la escuela secundaria y gracias a mis esfuerzos y la guía de Doña Rosa, obtuve una beca para continuar mis estudios en administración de empresas. La noticia me llenó de alegría y miedo a la vez. Era un nuevo desafío, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera. La primera semana en la universidad fue abrumadora. Las aulas estaban llenas de estudiantes de diversas procedencias y me sentí un poco fuera de lugar. Sin embargo, recordé las palabras de Doña Rosa y decidí no dejar que el miedo me detuviera. Poco a poco hice amigos. Compartíamos risas y sueños y cada vez me sentía más empoderada. Comencé a descubrir mi pasión por los negocios y la idea de crear algo propio. La universidad se convirtió en un espacio donde podía explorar mis ideas y aprender a hacerlas realidad. Y así, mientras los recuerdos del pasado seguían acechando, la luz de un futuro brillante comenzaba a brillar en el horizonte. La vida, aunque desafiante, me ofrecía nuevas oportunidades
y estaba decidida a aprovecharlas. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas del aula, creando patrones de sombras sobre el suelo de madera pulida. Cada día que pasaba en la universidad me sentía más viva y a la vez más consciente de las cicatrices que traía conmigo. Había logrado obtener una beca para estudiar administración de empresas gracias a la insistencia de doña Rosa, quien nunca dejó de creer en mí, incluso en los momentos en que yo dudaba. La emoción en mi pecho era palpable. Cada clase, cada conversación con mis compañeros, cada proyecto en grupo me llenaba de una energía que nunca había experimentado antes. Estaba sentada en la clase de marketing, rodeada de jóvenes llenos de sueños y esperanzas, cuando escuché la risa de mis compañeros. Me volví hacia la ventana y observé el bullicio del campus. Me sentía afortunada, pero al mismo tiempo un peso me oprimía el pecho. La visión de mi madre, Clara, aparecía en mi mente, y me preguntaba si alguna vez podría volver a casa sin sentir que traicionaba mi propia lucha por la libertad. «Valeria, ¿estás con nosotros?», me preguntó Juan, un chico de cabello rizado que se sentaba a mi lado. Lo había conocido en la primera semana de clases y desde entonces habíamos formado una buena amistad. «Sí, perdón. Estaba pensando», respondí tratando de sonreír. «Estás muy seria. Vamos. ¿Qué tal si después de clase vamos a tomar un café?», sugirió, animado. «Suena bien. Necesito un descanso», dije, sintiéndome un poco más ligera. La idea de salir con amigos era refrescante, pero también me llenaba de ansiedad. La última vez que había estado cerca de mi madre, había sentido la necesidad de escapar de su mundo. El resto de la clase pasó en un torbellino de ideas y conceptos que me emocionaban. La profesora, una mujer mayor con una voz firme, hablaba sobre la importancia de la estrategia en los negocios. No pude evitar recordar lo que había aprendido de las estrategias de supervivencia en mi infancia. Las lecciones que, aunque no eran académicas, me habían preparado para enfrentar el mundo. Después de la clase, Juan y yo nos dirigimos a una pequeña cafetería cerca del campus. La fragancia del café recién hecho me envolvió, y por un momento me olvidé de mis preocupaciones. Nos sentamos en una mesa al fondo y mientras charlábamos sobre nuestros planes para el futuro, mi teléfono sonó. Al mirar la pantalla, vi el nombre de mi madre. Un escalofrío recorrió mi espalda. No sabía si debería contestar. La última vez que había escuchado su voz había sido una mezcla de desesperación y súplica, pero esta vez tal vez podría ser diferente. Respiré hondo y acepté la llamada. «Hola, mamá», dije, tratando de mantener la calma en mi voz. «Valeria». Su voz sonaba quebrada, como si hubiera estado llorando. «Necesito que regreses a casa. No puedo seguir así, sin ti». El mundo a mi alrededor se desvaneció. El murmullo de los estudiantes y el aroma del café se desdibujaron mientras las palabras de mi madre resonaban en mi mente. ¿Cómo podía pedir eso? Había luchado tanto para salir de allí, para dejar atrás el miedo y el dolor. «Mamá, estoy ocupada. Tengo la universidad». Intenté explicarle, pero ella interrumpió. «No es solo eso. Tu abuelo, él está empeorando. Se está volviendo más difícil y no sé qué hacer. Te necesito aquí», dijo, su voz temblando. La culpa comenzó a apoderarse de mí. Recordé las noches en que había llorado en silencio, deseando que mi madre fuera fuerte y me protegiera. Quería ayudarla, pero no podía volver a esa casa, a esa vida. Era como si estuviera atrapada entre dos mundos, uno que prometía libertad y otro que la prisión de mi pasado. «No puedo, mamá, no quiero volver», dije, sintiendo que cada palabra era un grano de arena que caía en un abismo. «Valeria, por favor, no entiendes, yo no estoy bien. Necesito que estés aquí, aunque sea por un tiempo». Su voz se quebró y sentí que el corazón se me encogía. «¿Y qué hay de mí? He trabajado duro para llegar hasta aquí, no puedo solo dejarlo todo», respondí con el nudo en la garganta. «No quiero que te sientas así. Pero tu abuelo, él tiene poder, no puedo enfrentarlo sola», dijo, y en su tono escuché un eco de desesperación que me hizo dudar. «Mamá, ¿estás segura de que es él quien necesita ayuda?», pregunté,
sintiendo el ardor de la injusticia asomarse en mis palabras. «Valeria, no hagas esto más difícil, te necesito. Por favor», insistió y el dolor en su voz era palpable. «Voy a pensar en ello», respondí, sintiendo que había dejado la puerta entreabierta. Sabía que no quería volver, pero la culpa me estaba consumiendo. Colgué la llamada y me encontré con la mirada de Juan, que me observaba preocupado. «¿Estás bien?», me preguntó, su tono lleno de sinceridad. «No, realmente, mi madre quiere que regrese a casa», confesé sintiéndome vulnerable. «¿Y tú? ¿Qué quieres?», preguntó haciendo énfasis en la última palabra. «Quiero seguir adelante, pero también quiero ayudarla. Pero no sé cómo hacerlo sin perderme a mí misma en el proceso», respondí, sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir. A veces, ayudar significa establecer límites. «No tienes que ponerte en riesgo para cuidar a alguien más», dijo Juan. Sus palabras resonaban como una campana en mi mente. Asentí, aunque sabía que la decisión no sería fácil. La carga emocional se hacía más pesada cada día, pero al mismo tiempo sentía que había encontrado un camino que me permitía soñar, un camino que estaba lleno de posibilidades. Mientras la tarde se desvanecía en el horizonte, decidí que no podía dejar que el pasado me arrastrara de nuevo. Había luchado demasiado para encontrar mi voz y no estaba dispuesta a callarla. Sin embargo, una parte de mí seguía atormentada por el amor que sentía por mi madre. Un amor que a menudo se entrelazaba con el dolor y la confusión. La decisión aún no estaba clara, pero sabía que debía seguir adelante por mí misma y por todas las mujeres que, como yo, habían vivido en el silencio. La lucha no había terminado. Y aunque el camino era incierto, estaba dispuesta a enfrentarlo con la cabeza en alto, empoderada por cada paso que había dado hacia la libertad. El día de la inauguración de mi empresa, el aire olía a éxito y a un leve atisbo de ansiedad. Vestida con un elegante traje negro, me miré en el espejo antes de salir. Sintiendo la mezcla de orgullo y miedo que me invadía, había trabajado incansablemente durante años para llegar hasta aquí, pero las sombras de mi pasado parecían seguirme, como un eco que se negaba a desvanecerse. La sala de conferencias estaba llena de gente, amigos, colegas y algunos rostros desconocidos, todos allí para apoyarme. Sin embargo, a medida que avanzaba la velada, no podía evitar que mi mente se escapara hacia recuerdos oscuros. Los gritos de mi madre, las manipulaciones de don Ernesto, las noches en que me sentía tan sola. Era como si el éxito que había alcanzado no pudiera borrar las heridas que aún llevaban cicatrices en mi corazón. «Valeria, felicitaciones», exclamó Pedro, uno de mis compañeros de universidad, acercándose a mí con una sonrisa radiante. «Lo lograste. Tu empresa es un sueño hecho realidad». «Gracias, Pedro», respondí, tratando de sonreír de vuelta. Sin embargo, las palabras se sentían vacías. La imagen de mi abuelo se presentaba en mi mente, como un fantasma que se negaba a desaparecer. La velada continuó, y a medida que daba mi discurso de inauguración, sentí la presión de los ojos sobre mí. Había ensayado cada palabra, pero el miedo siempre encontraba la manera de colarse en mis pensamientos. «Estoy emocionada de compartir con ustedes mi visión», comencé tratando de proyectar confianza. «Esta empresa no solo es un proyecto, es una parte de mí. Cada éxito representará no solo mi trabajo, sino también la lucha que he enfrentado». Las palmas resonaron en la sala, pero en mi interior el eco de mis recuerdos no cesaba. En un momento miré hacia la esquina de la sala y vi a un hombre que me resultaba vagamente familiar. Era un inversionista, pero su rostro me recordaba a una figura del pasado. La inquietud me recorrió y el sudor comenzó a acumularse en mi frente. «Valeria, ¿estás bien?», me preguntó Pedro, notando mi nerviosismo. «¿Sí, solo? Creo que necesito un momento», respondí, forzando una sonrisa antes de alejarme. Me dirigí al balcón, donde la brisa fresca me golpeó la cara. Podía escuchar las risas y las conversaciones a mis espaldas, pero en mi mente el silencio era ensordecedor. Cerré los ojos, tratando de encontrar un poco de paz, pero las imágenes de mi abuelo se apoderaban de mi mente.
la crueldad en sus ojos, el desprecio que sentía hacia mi madre y por ende hacia mí. Fue entonces cuando decidí que necesitaba saber más sobre él. La inquietud que había sentido al ver a ese inversionista no era solo un simple nerviosismo, era un impulso, una necesidad de descubrir qué secretos se escondían en su pasado. Regresé a la sala con una determinación renovada. La reunión se desarrolló sin problemas y al final, mientras la gente comenzaba a dispersarse, me acerqué al hombre que me había inquietado. Su nombre era Miguel y al presentarme, su expresión cambió ligeramente. «Valeria, un placer conocerte», dijo, extendiendo su mano. «He oído hablar mucho de tu proyecto. Es impresionante lo que has logrado». «Gracias, Miguel», respondí, sintiendo que las palabras se me atascaban en la garganta. «¿Eres amigo de mi abuelo, don Ernesto?» Al pronunciar su nombre, noté que su expresión se tornó tensa. «Sí, lo conozco», respondió, evitando mi mirada. «Un hombre respetado en la comunidad». Su evasión despertó mi curiosidad. «¿Respetado?», repetí, intentando captar su atención. «He tenido experiencias diferentes con él». Miguel me miró con una mezcla de preocupación y sorpresa. «Valeria, hay cosas sobre don Ernesto que no son de conocimiento público. Cosas que tal vez deberías investigar por tu cuenta». Su respuesta me llenó de inquietud. ¿Qué secretos ocultaba mi abuelo? La idea de que pudiera haber más de lo que sabía me dejó inquieta. Después de despedirme de Miguel, regresé a casa sintiendo que una tormenta se avecinaba. En los días siguientes, me sumergí en la investigación sobre mi abuelo. Busqué en archivos, hablé con personas que habían vivido en nuestro pueblo, y cada descubrimiento me llevaba a un lugar más oscuro. Don Ernesto no era solo un hombre cruel. Había dejado un rastro de dolor en muchas vidas. Una tarde, después de una larga jornada de investigación, decidí visitar a Doña Rosa, la mujer que había sido mi refugio en la adolescencia. Siempre había sido un faro de sabiduría en mi vida. Al llegar a su casa, el aroma de su comida casera me envolvió y me sentí un poco más en paz. «Valeria, querida, qué alegría verte», exclamó con una sonrisa, abriendo los brazos para un abrazo cálido. «¿Cómo va tu empresa?» «Bien, doña Rosa, pero tengo algo que discutir contigo», respondí, la ansiedad apretando mi pecho. Nos sentamos en su cocina, rodeadas de recuerdos y risas. Le conté sobre mi investigación y sobre Miguel. Sus ojos se oscurecieron al mencionar el nombre de don Ernesto. «Ah, ese hombre», suspiró doña Rosa. «La gente lo teme, Valeria. No solo por su reputación, sino por lo que ha hecho». «¿Qué sabes de él?», pregunté sintiendo que cada palabra era una carga pesada. «Sé que no es quien dice ser. Hay historias que nunca se han contado, historias de abuso y manipulación. Tu madre, tu familia, han sido víctimas de su crueldad». Las palabras de doña Rosa resonaron en mi mente. Sentí que cada pedazo de mi pasado se unía en un rompecabezas aterrador. «¿Por qué nadie ha hablado?», le pregunté, llena de frustración. «El miedo, Valeria. El miedo al hombre poderoso que es. Nadie quiere enfrentarse a él. Pero tú tienes el poder de cambiar eso». Sus palabras me dieron fuerza, pero también me llenaron de dudas. ¿Realmente tenía el valor para enfrentar a un hombre que había aterrorizado a mi familia durante tanto tiempo? Esa noche, mientras me preparaba para dormir, la ansiedad me mantenía despierta. Las preguntas sobre mi abuelo, sobre sus secretos y sobre cómo afectaban a mi familia, giraban en mi mente. Sabía que debía confrontar mi pasado, pero el miedo a lo que pudiera descubrir era abrumador. Sin embargo, una cosa era clara. No podía seguir viviendo con las sombras que me perseguían. Era hora de descubrir la verdad, no solo por mí, sino también por mi madre y por todas las víctimas que habían sufrido en silencio. Me encontraba en la sala de mi madre, el aire cargado de tensión y recuerdos reprimidos. Clara estaba sentada en el sofá, con la mirada perdida en las fotos familiares descoloridas que adornaban la mesa. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Sabía que lo que estaba a punto de decir cambiaría nuestra relación para siempre. «Madre», empecé con la voz temblorosa, «necesito hablar contigo sobre don Ernesto».
Ella levantó la vista, su expresión se tornó de sorpresa a desconfianza. ¿Qué hay que hablar de tu abuelo? Es un hombre respetable en nuestra comunidad, Valeria. No podía creer que aún defendiera a ese monstruo. Respetable, no puedes estar hablando en serio. He descubierto cosas horribles sobre él, cosas que me han dejado sin aliento. No es el hombre que crees que es, madre. ¿Qué has descubierto?, preguntó Clara, cruzando los brazos, como si intentara protegerse de la verdad que estaba a punto de desatarse. Él ha abusado de ti, de mí, de otros miembros de la familia. Hay historias que no conoces, secretos que han estado enterrados bajo la superficie de nuestra familia. Necesitas escucharme. Clara frustración se acumulaba en mi pecho, y el deseo de sacudirla para que entendiera se hacía más fuerte. Valeria, dijo con un tono de voz que sonaba más como un reproche que como una respuesta. Tu abuelo ha hecho mucho por nosotros. Siempre ha estado ahí. ¿Por qué tienes que hablar así de él? Porque es la verdad, respondí, sintiendo que el aire se volvía pesado a mi alrededor. No puedo quedarme callada mientras él sigue haciendo daño. Por favor, escúchame. Te prometo que no estoy loca. Clara se levantó abruptamente, sus ojos brillando con lágrimas de rabia y confusión. No puedo creer que estés diciendo esto. ¿Desde cuándo te has vuelto una desagradecida? Tu abuelo nos ha dado todo lo que tenemos. El dolor se convirtió en desesperación y por un momento quise rendirme, pero no podía. ¿Y qué hay de tu dolor, madre, y el mío, y el de todas las mujeres que ha dejado atrás? ¿Qué pasa con sus historias? Ella me miró. El silencio se hizo denso entre nosotras. Podía ver que estaba luchando, que su mente trataba de encontrar una manera de defender lo indefendible. Valeria, no puedo aceptar eso, no puedo. ¿Pero por qué no?, grité, sintiendo que las lágrimas comenzaban a brotar. Porque no quieres ver la realidad, porque es más fácil aferrarse a esa imagen de abuelo perfecto que nos han vendido. No estoy tratando de hacerte daño, madre, estoy tratando de salvarte a ti y a mí. Finalmente, Clara se sentó de nuevo. Su mirada se tornó más suave, pero aún distante. Quiero creer que eres fuerte, que has cambiado, que has encontrado tu camino, pero lo que me dices es demasiado. Me acerqué tomando su mano entre las mías. Por favor, dame una oportunidad, necesito que me apoyes. He empezado a buscar justicia y quiero que seas parte de esto. No estoy sola en esto. Hay un grupo de apoyo para sobrevivientes de abuso con el que he comenzado a trabajar. Juntas podemos enfrentar la verdad. ¿Grupo de apoyo? ¿Sobrevivientes? Clara parecía aturdida, como si nunca hubiera considerado que su vida podría ser parte de una historia más grande. Sí, madre. Hay mujeres que han pasado por lo mismo que nosotras. Nos estamos uniendo para hablar, para sanar. Es una oportunidad para liberarnos de este peso. La incredulidad se reflejaba en su rostro. No sé si estoy lista para eso, Valeria. Es aterrador. Lo sé, pero es un paso necesario. Si no confrontamos nuestro pasado, siempre va a estar ahí, como una sombra que no nos deja vivir. Te prometo que no serás sola en esto. Finalmente, Clara asintió lentamente, aunque el miedo seguía brillando en sus ojos. Está bien, Valeria. Estoy dispuesta a intentarlo, pero no puedo prometerte que será fácil. Lo sé, madre. Solo quiero que estemos juntas en esto. Era un pequeño paso, pero sentí que era un avance hacia la sanación. El tiempo pasó y me uní al grupo de apoyo. Cada encuentro era una montaña rusa de emociones. Las historias de las otras mujeres resonaban en mi corazón y siendo testigo de sus luchas, me sentía más fuerte. En cada sesión, compartíamos nuestros miedos y nuestras esperanzas. Aprendí que la vulnerabilidad no era debilidad, sino una puerta hacia la fortaleza. Una tarde, después de una intensa reunión, una de las mujeres, Ana, se me acercó. Valeria, tu historia es increíble. Tienes una voz poderosa. Deberías compartirla más allá de aquí. Hay muchas personas que necesitan escucharla. Su comentario me dejó pensando. ¿Realmente podría hacer eso? Podría ser la voz de tantos que han sufrido en silencio. La idea germinó en mi mente y decidí que era hora de dar otro paso.
comencé a preparar un proyecto para presentar en una conferencia sobre abuso doméstico. Quería compartir no solo mi historia, sino también la de todas las mujeres que habían encontrado su voz en el grupo. Pasé noches enteras escribiendo, revisando mis notas y sintiendo el peso de la responsabilidad que llevaba sobre mis hombros. Finalmente, llegó el día de la conferencia. El auditorio estaba lleno. El murmullo de las voces se mezclaba con el aire denso de anticipación. Sentada en el escenario, sentí que mi corazón latía desbocado, como un tambor que marcaba el ritmo de mi nerviosismo. Cuando llegó mi turno, me levanté y respiré hondo. Miré al público y vi una mezcla de rostros, algunos curiosos, otros con lágrimas en los ojos. «Hola, soy Valeria», comencé, y mi voz resonó en el micrófono. «Hoy estoy aquí para compartir mi historia, pero también para honrar la de muchas mujeres que han sufrido en silencio». Mientras hablaba, las palabras fluyeron de mi corazón. Conté sobre mi infancia, el dolor que había vivido, la lucha por encontrar mi voz y el camino hacia la sanación. Sentí que cada palabra me liberaba un poco más de las cadenas del pasado. La valentía con la que hablaba parecía resonar en el aire y podía ver que estaba tocando a otros. Al concluir mi presentación, el aplauso estalló en la sala. Las lágrimas caían por mis mejillas, pero esta vez eran de alegría y liberación. Había compartido mi historia con el mundo y no podía haberme sentido más viva. Después de la conferencia, muchas personas se acercaron a mí, compartiendo sus historias y agradeciéndome por ser valiente. Me sentí como si hubiera encendido una chispa de esperanza en sus corazones. A pesar de las cicatrices, estábamos juntas en esto. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo con mi valentía. A medida que pasaban los días, sentí que la sombra de don Ernesto se acercaba. Su ira se manifestaba en murmullos y amenazas veladas que llegaban a mis oídos. Pero, a pesar del miedo, sabía que no podía dar un paso atrás. Mi historia era más grande que mi pasado. Era un llamado a la justicia, a la verdad. Y estaba decidida a seguir adelante, sin importar las consecuencias. El aire en la casa de Valeria se volvió denso cuando escuchó el timbre de la puerta. Su corazón latía con fuerza. Sabía que era don Ernesto, había llegado y con él la sombra de su pasado. En esos momentos, el valor que había cultivado en los últimos meses parecía desvanecerse. Sin embargo, esta vez no era la niña asustada que se ocultaba detrás de la falda de su madre. Era una mujer decidida, un pilar de fortaleza que había aprendido a enfrentar sus demonios. «Valeria, ¿estás ahí?». La voz de su abuelo resonó en el vestíbulo, cargada de desdén. Respiró hondo y caminó hacia la puerta. Con un movimiento firme, la abrió. Allí estaba él, con su porte altivo y esa mirada que siempre le había infundido miedo. Sin embargo, en vez de retroceder, se mantuvo firme. «¿Qué quieres?», preguntó, intentando que su voz no temblara. Don Ernesto la miró de arriba a abajo, como si la estuviera evaluando. «Vine a hablar contigo, Valeria. He oído cosas que son inaceptables». Su tono era amenazante, pero Valeria no iba a permitir que la intimidara. «¿Inaceptables? ¿Como lo que hiciste con mi madre?», replicó, dejando que la ira fluyera por sus venas. «No tienes ningún derecho a venir aquí y exigir nada de mí. No hables así, niña. No sabes con quién te estás metiendo». Su abuelo dio un paso hacia adelante, pero Valeria no se movió. «Sé exactamente con quién me estoy metiendo. Sé lo que has hecho. Y esta vez no me quedo callada». Don Ernesto frunció el ceño, percatándose de que su nieta no era la misma de antes. En ese instante, Clara apareció en la sala. Su expresión era de sorpresa y confusión al ver a su padre allí. «¿Papá? ¿Qué haces aquí?», preguntó su voz temblando. «Estoy intentando poner a esta niña en su lugar», respondió don Ernesto, sin apartar la mirada de Valeria. «Valeria, ¿qué ha pasado?», dijo Clara preocupada. «He hablado sobre lo que sucedió en nuestra familia, mamá. He revelado la verdad sobre él». Señaló a su abuelo con un dedo tembloroso. «No voy a dejar que me intimide más». Clara miró a su padre y luego a Valeria, sin saber qué hacer. Don Ernesto, visiblemente molesto, habló con desdén.
No te dejes influenciar por mentiras, Clara. Esta niña ha perdido el rumbo. Siempre he sido un buen padre y abuelo. No, Valeria interrumpió, su voz llena de fuerza. No puedes seguir manipulándonos. La imagen que proyectas es solo una fachada. Te he escuchado, he visto lo que has hecho. Mis amigas, mis compañeros han sufrido por tu abuso. Un silencio tenso llenó la habitación. Don Ernesto, sorprendido por la audacia de Valeria, intentó recuperar el control de la situación. Tú no sabes lo que hablas. Si sigues así, te haré pagar. ¿Amenazas? ¿De verdad crees que eso me asusta? Valeria se acercó un paso más, su mirada firme. He enfrentado a mi pasado y he encontrado la fuerza en mí misma. No eres más que un cobarde que se oculta detrás del miedo. En ese momento, el inversionista que había asistido a la conferencia, un hombre que había estado en la sala sin intervenir, se presentó. Quizá deberíamos hablar de esto de otra manera. Su voz era calmada, pero había un tono autoritario en ella. Soy abogado y he estado siguiendo este caso. Don Ernesto giró la cabeza hacia el hombre. Sus ojos se entrecerraron al reconocerlo. No te metas en esto, amigo. Esto es un asunto familiar. No, no lo es. El inversionista mantuvo su postura. Lo que ha hecho afecta a muchas personas y no podemos permitir que esto continúe. Valeria sintió una oleada de esperanza. Finalmente, alguien estaba dispuesto a ayudarla a enfrentar a su abuelo, alguien que no tenía miedo de la influencia que él ejercía. Has abusado de tu poder durante demasiado tiempo, don Ernesto. El abogado continuó, dando un paso adelante. Es hora de que enfrentes las consecuencias de tus acciones. Clara, que había estado en un mar de confusión, finalmente se dio cuenta de la magnitud de lo que su padre había hecho. Papá, ¿por qué nunca me dijiste la verdad? ¿Por qué dejaste que esto ocurriera? Porque no lo entendías. Era por tu bien. Su voz se volvió defensiva. No, era por tu propio beneficio. Valeria interrumpió. Nunca pensaste en nosotras. Solo pensabas en tu imagen, en mantener el control. El silencio que siguió fue pesado. Don Ernesto, que siempre había sido el hombre fuerte de la familia, ahora se veía vulnerable. Su mirada furtiva se movió entre Valeria y Clara, como si intentara buscar apoyo, pero no lo encontró. Es hora de que pagues por lo que has hecho. El abogado lo miró fijamente. Debes ser responsabilizado por el daño que has causado a tantas personas. Finalmente, don Ernesto pareció darse cuenta de que su tiempo se había acabado. Con una mueca de desprecio, dio un paso atrás. Esto no terminará aquí. Su voz temblaba de furia. Sí, lo hará. Valeria sintió la adrenalina recorrer su cuerpo. Voy a asegurarme de que todos conozcan la verdad, no solo sobre ti, sino sobre cómo has manipulado a nuestra familia. Valeria, no lo hagas. Clara intentó detenerla, pero estaba decidida. No puedo seguir viviendo con este miedo, mamá, no más. Don Ernesto salió de la casa, su figura se desvaneció en la distancia, pero la sensación de liberación que invadió a Valeria era palpable. Finalmente, había tomado el control de su vida. Estoy orgullosa de ti, Valeria. El abogado sonrió, sus palabras llenas de sinceridad. Has hecho lo correcto. Clara, aún en estado de shock, finalmente se volvió hacia Valeria. Lo siento, hija. Yo sabía, no quería ver. Es hora de que todas veamos la verdad, mamá. Valeria la miró a los ojos. Podemos sanar juntas, pero necesitamos ser honestas sobre nuestro pasado. Clara asintió lentamente, y por primera vez en mucho tiempo, Valeria sintió que había un camino hacia la sanación. La historia de su familia estaba lejos de terminar, pero por fin estaba dispuesta a enfrentarla, a luchar por las víctimas, a usar su voz para ayudar a los demás. Y así, con una renovada determinación, comenzó a planear la fundación que había soñado. Un lugar donde las víctimas pudieran encontrar apoyo, donde pudieran sanar y recuperar su voz. Mientras Valeria miraba por la ventana, el sol comenzaba a ponerse, iluminando la habitación con un brillo dorado. Sonrió, sintiendo que, aunque el camino por delante sería difícil, estaba lista para enfrentarlo. Con el corazón ligero y la mente clara,
Sabía que había tomado la decisión correcta. El futuro es nuestro, mamá, dijo con un brillo de esperanza en sus ojos. Vamos a cambiar el mundo.